Yo vengo aquí a demandar a esta, quien está embarazada de mi marido, de quien yo también estoy embarazada. Esto es una injusticia, esta es una descarada. Que él me pidió que ella viniese a vivir a mi apartamento. Un canalla, Pero yo canalla, hombre, pero esta mujer empezó a tener relaciones con otro hombre. No quiero que esté en mi casa, en una habitación donde tengo que dormir yo Ok, y ella perfecto. al lado con él. Él a mí durante 8 años. pero Ah, bueno, era ya- tu pareja antes. Más descarado que tu marido no hay nadie. Yo quiero el divorcio y quiero darle la patria potestad de nuestro hijo. Yo no voy a permitir Pero te has vuelto loca. yo no- Mi cuñada, la hermana de él, me dice algo bien fuerte, tienes que sacarte la barriga. ¿Cómo tú vas a tener corazón si tenemos una familia construida? ¡No seas descarada! Yo no quiero hacerte daño, Michael. ¡Somos una familia! Ok, yo no ¡Tú quiero eres mi hacerte hermana! daño, ¡Tú eres mi hermana! Ese papel que tú tienes no tra- significa nada. Doctora, Pero no puedes decir que tú somos... Pero ¿cómo rompes la evidencia de la corte? Caso cerrado. Capítulo terminado. Mira, te digo, no me importa tu raza, tu sexo, por qué hablar de eso, ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo caso cerrado. Caso cerrado. Capítulo terminado. La escritora francesa Simone de Beauvoir dijo: el problema de la mujer siempre ha sido un problema de hombres. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, vamos a recibir al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, hay un nivel de aguante y el mío llegó hasta aquí. Si es dueño de los terneros, que también pague por las vacas. Doctora Polo, el problema es que en este corral sobra una. La peor parte de todo la estoy pagando yo. Buenas tardes, bienvenidas. Victoria, tú eres la demandante, estás demandando a Rosario. Dime por qué y lo que pides para resolver este caso. Buenas tardes, doctora Polo. Yo vengo aquí a demandar a esta, quien está embarazada de mi marido, de quien yo también estoy embarazada, y vive conmigo, para que su pareja no pise más mi departamento. ¿Pero cómo con su pareja? ¿Hay otra pareja? Mi pareja, sí, otra pareja. O sea, aparte de... Aparte de mi aparte del marido que las actual, embarazó a ambas, hay ella otro- está con otra pareja. Y esa pareja está metida en mi departamento. No quiero que esté más No es en tu mi departamento. casa. Espérate un momentito, espérate. Sí. espérate. Pero ¿quiénes viven en tu casa? Yo y ella. Porque mi marido va a tener 1000 preguntas. Les voy a explicar la A ver, historia. explícame. Primero, yo soy argentina, vivo en una provincia del norte de Argentina, Tucumán. Hace unos años, a raíz de problemas personales en mi familia, mi papá es alcohólico y golpeaba a mi mamá, y por problemas económicos, mi tío, que vive acá en Miami, hermano de mi mamá, me ofreció la posibilidad de que viniese acá a trabajar. Muy bien. Cuando yo tenía 18 años y había terminado el colegio, vine a Miami. Ok. Empecé a trabajar, él acá tiene un mercadito o almacén, se llama en Argentina, y hacía empanadas. Las empanadas son una comida típica de allá. Y muy ricas. Yo cocinaba siempre y estaba en la cocina. Hace 2 años atrás, mi tío no podía estar en la parte de la caja y yo lo reemplacé y conocí a Augusto, quien es hoy mi marido, mi pareja, el padre de ambos hijos. Y bueno, yo me enamoré de él. Mi Él pareja a mí. durante 8 años. pero Ah, bueno, era tu Cállate, pareja antes. Estoy hablando yo. Ok. Hace un par de meses atrás, después de varias veces que nos vimos, él me invitó a tomar algo y empezamos... Mientras estaba conmigo. Cállate, yo no sabía. Yo soy una persona que me cuido mucho respecto a las relaciones sexuales. Era algo típico que pasa entre 2 personas que se gustan, que están enamoradas. Sí. Pero por una cuestión personal yo no tomé anticonceptivos y me cuidaba con los días porque yo soy una persona muy regular. Pero fallé, me equivoqué y quedé embarazada. Tengo 4 meses. Me senté y le expliqué a Augusto. Yo vivía en un apartamento con mi tío. Ajá. Le expliqué la situación de que estaba embarazada y como yo lo quiero y quiero formar una familia con él, le dije que para mí lo oportuno era que vayamos a vivir juntos a un apartamento. Él accedió. Mientras vivía conmigo. Cállate, yo no sabía de tu existencia. Él accedió
Pero tú le... Fuimos... o sea, él nunca te informó Nunca que me tenía informó. pareja. Explico, hace 3 meses él vino Ajá. y él trabaja en un hotel, en una compañía internacional, y me contó que se iba a Orlando hace 3 meses porque lo ascendían y tenía que sí o sí viajar a Orlando. Pero no solamente me dio esa noticia, sino que también me contó de la existencia de ella, su expareja. Embarazada de 7 Yo no la meses. conocía, no sabía de su existencia. Imagínense, para mí fue una traición. Yo realmente estaba y estoy enamorada de él. Yo quería formar una familia. Realmente no tenía idea de la existencia de él. ¿Eso no fue jamás. suficiente como para que te desenamoraras? No. No. Yo lo perdoné porque él me pidió que a raíz de que él no tenía la plata suficiente para pagar ambas rentas, que ella viniese a vivir a mi apartamento. Apartamento que está a nombre en el contrato de los dos y que pagamos a medios con el ingreso suyo y mío. O sea, que el hombre además te pide Yo, que permita sí, que su sí. expareja venga a vivir con Conmigo. ustedes. Yo realmente estuve muy, muy mal, muy enojada con él, pero como realmente no puedo negarlo, estoy enamorada, decidí... ¿Verdad que el enamoramiento es malo? Pero porque él me había explicado que realmente ella era una persona con la que ya no tenía nada, ya no era... ¿Pero y el Había embarazo? sido, bueno, había El sido padre de mi supuestamente hijo. esporádico, había sido en un encontronazo que habían No, tenido ellos. no, Yo querida, realmente de vivía verdad no tenía conmigo. idea, no sabía de la existencia de ella, no tenía idea. Bueno, ok, entonces vienen a vivir todos Vengo a juntos, vivir los con 3 él. juntos. Perfecto. ¿Y cuánto tiempo llevan La viviendo? tengo que aguantar a ella en mi apartamento de una sola habitación, en el cual yo vivía con Augusto, mi marido. Ok, entonces, Pero- ¿hasta cuándo fue ese pacto? Se supone Claro, que hasta ese cuánto... pacto era hasta que ella pudiese terminar su embarazo Ajá. y de ahí ella hacía su vida. Sí, él la iba a aguantar porque ella, a raíz de problemas, no podía, supuestamente, rentar un apartamento para ella. Ok. Y ¿Cómo él que tampoco supuestamente podía es pagárselo. así? Cállate, estoy hablando. Yo acepté, cedí. Cedí, tuve que aguantarme a la ex mujer de la persona en la que yo había confiado, con la que yo quiero formar una familia y encima que está embarazada. Pero hace 2 meses, esta mujer empezó a tener relaciones con otro hombre, que es su pareja. Lógico, puedo rehacer mi vida. Estoy hablando. Y ese chico empezó a ir al apartamento primero a cenar, a comer. Bueno, yo decía, bueno, está bien, voy a Sí, tener que mejor así, ¿no? aguantarla. Bueno, ahora está instalado en la casa. Ah. Y Augusto trabaja en Orlando de lunes a viernes. Solamente viene los fines de semana. Y este tipo está metido en mi casa de lunes a viernes. ¿Y cómo te afecta? ¿Es una persona ¿Cómo no me grosera? afecta? ¿Es mala? No, no es que se... Pero es una- no es más es descarado que incómodo. tu Yo marido. tengo pero yo tengo Más que descarado que tu marido no hay nada. Pero es una persona que está metida en mi Lógico. casa, a quien yo no conozco. Suficiente hago aguantándomela a ella en un Bastante te apartamento de ayuda una cuando vos habitación. no podés Porque yo llevarte no ¿Tu las entiendo. exigencia es qué? ¿Que no venga el hombre más? No quiero que esté en mi O que casa. se desinstale Que del... se vaya. Que no se quiero. vaya. No quiero que esté en mi casa, en una habitación donde tengo que dormir yo Ok, y ella perfecto. al lado con él. Ya te entiendo, Una Victoria. locura. Bueno, te entiendo hasta donde te pueda entender, No, es una porque con locura. lo que me has contado, era como que le hubieras dado una patada al tal Augusto ese, pero lejísimo. ¿Cómo respondes a la demanda, Rosario? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo respondo a esta demanda diciendo que esto es una injusticia. Verdaderamente esta es una descarada. ¿Por qué descarada? Primero porque yo vine acá con Augusto cuando hace 3 años. Yo lo conozco de que tengo 15 años. Bueno, suerte. Vine de Argentina con él proyectando como una familia. Ajá. Siguiendo un objetivo que era tener acá y adquirir más dinero y poder desempeñarnos los dos. Claro. Bueno, yo empiezo a trabajar y no coincidíamos los horarios. Ok, vamos a hacer un corto receso en este instante y a la vuelta retomamos desde ese problema que comienzan a tener. Los horarios no coincidían en el trabajo, se dejaban de ver más a menudo. Regresamos con este drama familiar después de este corto receso. Me entero que estaba con otra persona, o sea, Y sola, embarazada. cornuda, y embarazada esta chica. ¿Cómo es posible que ustedes miren para cualquier lado y no vean la realidad de que el Augusto es un sinvergüenza? Cuando vos estás con el que estuvo conmigo, Augusto, yo me quedo tranquila y ¿Vos estoy en el accediste a departamento. eso? Bueno, ¿Quién tiene los pantalones en esa casa? Yo soy el que tiene En cuando la casa yo la salgo. pago yo, flaco, Lo pará. único que hace es pagar. caso cerrado.